fraternal saludo de parte del mecanismo de los pueblos indígenas Oxlahutz'in. Este mecanismo es financiado por el Reino de Suecia y administrado por el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza CATIE. Señoras y señores, buenos días. Damos inicio al Foro Presidencial 2011, perspectivas y planes respecto a temas sustantivos para los pueblos indígenas. Vamos a dar inicio con la primera ronda de preguntas, la cual corresponde al tema Servicios Públicos desde la visión indígena, educación y salud, que abarca desnutrición y mortalidad materno-infantil. En educación, el analfabetismo golpea fuertemente a la población indígena. Del total de analfabetos que existen, un 80% son indígenas. El 42.5% de los jóvenes son analfabetas, pero esa cifra es aún mayor en las mujeres, que llegan al 73.4%. Además, la educación bilingüe no es suficiente en cuanto a su visión y recursos. En salud, 7 de cada 10 niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica. Además, solo el 30% de los partos asistidos por el sistema de salud corresponde a mujeres indígenas. No existe una política de atención integral, menos aún desde la visión de los pueblos indígenas a nivel nacional. Señoras y señores candidatos, ¿cuál es entonces su planteamiento concreto para revertir la situación de pobreza, educación y salud, tomando en cuenta la visión de los pueblos indígenas? Por favor, les pedimos que mencionen aspectos concretos que no se reduzcan a únicamente bolsas solidarias. Es verdaderamente un verdadero honor para mí estar el día de hoy acá, enfrente de los líderes y de las personalidades más importantes de los diferentes pueblos que conforman nuestra linda Guatemala. Y es un honor para mí poder expresarles mis sentimientos al respecto de las preocupaciones que tenemos por este bello país. Quiero contarles que mi papá nació y creció en San Cristóbal, Totonicapán, y desde muy temprana edad me enseñó la importancia de respetar a todos, no importando quiénes sean, de dónde vengan, cómo hablen o cómo piensen. Eso es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra querida Guatemala, y es lo primero que yo voy a hacer, y es poner un fin a la discriminación, un fin al racismo. Y solamente hay una manera de hacerlo, y es aceptando todos, que todos somos humanos y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos ante la ley, los mismos derechos ante Dios, y que no debemos fomentar diferencias. No debemos fomentar las diferencias si queremos acabar con la discriminación, pero sí debemos respetar las culturas, sí debemos respetar los idiomas, debemos respetar la forma de pensar y de enfocar. Nosotros vamos a promover la educación en una forma respetuosa de las culturas, pero enfocada a un desarrollo hacia tecnología moderna para poder combatir el hambre mediante la generación de empleo, la generación de oportunidad para todos. Y sobre todo vamos a gastar mucho de nuestro esfuerzo en proteger a nuestra madre tierra, porque eso es una de las primeras cosas que todo ciudadano tiene obligación de hacer y que hemos olvidado. No vamos a permitir que sigan falleciendo, muriendo más madres y niños por desnutrición o por falta de salud reproductiva. Y vamos a aplicar la tecnología moderna, pero respetando la cultura de cada uno. Por ejemplo, en el tema de los nacimientos de bebés, vamos a respetar las tradiciones mayas, pero les vamos a llevar las ventajas de la medicina. Continuamos con el Foro Presidencial 2011, perspectivas y planes respecto a temas sustantivos para los pueblos indígenas. En esta segunda ronda, el tema es el de derechos de los pueblos indígenas a la consulta en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 169 de la OIT obliga al Estado y a sus instituciones a consultar a los pueblos indígenas interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus propias instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Señoras y señores candidatos,
¿Cómo respetará e impulsará su gobierno el derecho a la consulta con las comunidades y los pueblos indígenas en el marco de la aplicación del Convenio 169? El Convenio 169 de la OIT es un convenio ratificado por el Estado de Guatemala y por tanto debe cumplirse y no hay más nada que hablar. La ley y los convenios y los acuerdos se cumplen y el Estado debe tomar los pasos necesarios para que así sea. Pero independientemente si hay convenio o no hay convenio, el tema del respeto a los demás, el tema de las consultas y el tema de la inclusión no son cosas necesariamente que requieran de un contrato o de un acuerdo, requieren de un compromiso de personas. Y eso es precisamente por lo que yo estoy en política. Pocos en Guatemala habían oído hablar de mí porque nunca he estado en política antes. Y les quiero decir por qué estoy en política. Porque ya me cansé de ver cómo en Guatemala hay esa discriminación, esa desigualdad, y cómo los políticos de siempre en Guatemala se pasan dándonos grandes discursos como los que ya hemos oído tantas veces, que solo nos dividen, nos confunden y nos tratan de comprar o engañar. Es tiempo de que cambiemos de dirección. Las consultas son necesarias. También es necesaria la participación y la inclusión, pero solo la vamos a lograr cuando terminemos de una vez por todas con la discriminación, y la discriminación solo se termina cuando entendamos y aceptemos todos que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y que respetemos y toleremos las costumbres y las tradiciones de los demás, y que incluyamos esas tradiciones en nuestra educación, pero sin descuidar el progreso. Queremos una Guatemala con progreso. Yo no quiero seguir viendo una Guatemala con miseria, que no existe una ley que diga que tenemos que ser pobres. Podemos progresar, solo lo vamos a lograr con desarrollo, con empleo, con oportunidad para todos, y tenemos que invertir en las áreas rurales. Nosotros tenemos un plan concreto de desarrollo que no distingue entre un grupo u otro. En esta ronda se harán a las candidatas y los candidatos las preguntas específicas que corresponden a temas de biodiversidad, recursos naturales, medio ambiente y patrimonio genético, la agenda indígena en el Congreso y acceso a la tierra y deuda agraria. ¿Cómo apoyaría usted al Ministerio Público para la continuidad de la investigación de casos relacionados con violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas en su lucha por el acceso a la tierra? El problema no es tanto que haya o no haya suficientes organizaciones para luchar por los derechos humanos y el acceso a la tierra, sino es que los que ya existen no funcionan, y no funcionan adecuadamente debido a la corrupción que existe en el Ministerio Público. Y el primer paso que vamos a dar nosotros es renovar las funciones del Ministerio Público de manera de reducir y eliminar en lo posible, al mínimo posible, la corrupción, y para que los que se encargan de este tipo de temas se enfoquen y lo luchen. También existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la que hay que colaborar más estrechamente que lo que se ha estado haciendo. Pero creo que es importante que reconozcamos que derechos humanos no solo es un tema del Ministerio Público, es un tema de todas las diferentes áreas del Estado, porque también es un atentado contra los derechos humanos el hambre, es un atentado contra los derechos humanos los problemas de salud, la falta de atención médica en los centros médicos, la falta de medicinas. Esos son también problemas graves de derechos humanos que afectan a la inmensa mayoría de los guatemaltecos. No solo es la violencia y el abuso, es la falta de atención a esas necesidades básicas de alimento y de salud y de educación. Nosotros en el PAN, con el gobierno mío, vamos a cambiar completamente el enfoque que se le ha dado al tema del desarrollo, y nos vamos a dedicar a combatir el hambre y la miseria, creando empleo y dándole oportunidades a todos. Les vamos a recuperar sus derechos humanos de verdad, porque van a tener acceso a alimentos, van a tener acceso a salud y van a tener acceso a una vida digna que todos merecemos. Ya no más a la discriminación. Ese es el problema más grave que tenemos, es la falta de inclusión y la falta de enfoque. Los políticos se encargan siempre de hablar mucho de las cosas, pero no proponen soluciones. Nosotros tenemos soluciones muy concretas para beneficiar a todos los pueblos. Corresponde en este momento abordar la temática sobre el modelo económico versus los modelos alternativos desde los pueblos
En los últimos años, los gobiernos han otorgado decenas de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, petrolera, construcción de hidroeléctricas, así como concesiones a empresas extractivas e industriales dentro de los territorios de los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta las diferentes propuestas de desarrollo alternativo que proponen los pueblos indígenas. Señoras y señores candidatos, ¿qué acciones legales, institucionales y políticas impulsará su gobierno que se respete el derecho de los pueblos indígenas ante la conflictividad que ha generado la industria extractiva dentro de los territorios indígenas? Mucho se habla del tema de la minería, de la extracción, mucho se habla del tema de las hidroeléctricas, mucho se ha hablado y todos ya han tenido mucha oportunidad en el pasado para tomar acciones correctivas a los errores que se han cometido, pero no lo han hecho, solo han hablado de ello. La diferencia conmigo es que yo tengo propuestas concretas de cómo resolver esto. Es una verdadera tragedia en un país tan lindo y tan rico como Guatemala que viva la gente en una situación de pobreza y miseria tan grave como la que se vive en el interior del país. Literalmente estamos sentados en oro, pero no tenemos qué comer. Por eso decir estar totalmente en contra o totalmente a favor de la minería es un error. Decir en contra nos está condenando a la pobreza y a no poder combatir la pobreza, porque Dios puso los minerales bajo nuestra tierra por una razón, para que los podamos explotar. Pero hacerlo de la forma que se ha hecho hasta ahora es también una falta seria a los derechos humanos de todos los que vivimos en el país, porque no se está haciendo bien, y no se está haciendo bien porque ha estado dominado por la corrupción de los políticos tradicionales de Guatemala. Por eso estoy hoy en política. Vamos a revisar todos esos contratos que se han hecho en el pasado y vamos a consultar con los pueblos tal como debe de hacerse. Pero no solo vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer. Esas regalías van a aumentarse y negociarse a como deban, a los niveles que se acuerdan a nivel internacional. Pero vamos a no solo a cobrarles más regalías, vamos a aprovecharlas. Y por eso nosotros vamos a asignar una tercera parte de esas regalías para el desarrollo y la inversión en la región de donde salió el mineral. Y otra tercera parte va a ser invertida en la recuperación de nuestra madre tierra. Ahora el tema que vamos a tratar con los candidatos y las candidatas es la agenda pendiente de los acuerdos de paz. Los pueblos indígenas no están representados de forma equitativa en los organismos del Estado. Por ejemplo, en el Ejecutivo no hay un solo ministro. En la Corte Suprema de Justicia ningún magistrado es indígena. Y en el Congreso, de 158 diputados, 19 son indígenas y de ese número, 4 son mujeres. En el tema fiscal, de acuerdo a la SAT, el 71% de los impuestos que se recaudan son indirectos. No existen estudios oficiales al respecto, pero todo parece indicar que si la población indígena es mayoritaria y el 71% de los impuestos son indirectos, se deduce que quien más paga impuestos es la población indígena. En resumen, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es el que menos avances ha tenido en su cumplimiento. Señoras y señores candidatos, ¿de qué manera su gobierno retomaría, actualizaría e impulsaría el cumplimiento de los compromisos de los acuerdos de paz y de los cambios necesarios para transitar del Estado monocultural a un Estado plurinacional? En Guatemala creo que ya todos estamos cansados de la politiquería de siempre. Nos hablan y nos hablan, nos dan vueltas, luego nos prometen, pretenden engañarnos sin que nos demos cuenta. Es una total falta de respeto a nuestro pueblo. Yo no soy así, por eso no era político, pero estoy ahora aquí porque ya me cansé de eso. Estoy cansado de ver que nos hablan, nos hacen una pregunta de minería y contestan de agricultura.
Y cuando al fin se les ocurre hablar de desarrollo, hacer una propuesta concreta, empiezan a hablar de mis propuestas. Yo les voy a decir cómo vamos a resolver el problema. Primero vamos a respetar los acuerdos de paz. Vamos a cumplir con lo comprometido. Vamos a respetar la ley, toda la ley. Beneficie a quien beneficie, perjudique a quien perjudique. El malo debe pagar. La ley se cumple porque es igual para todos. Vamos a acabar con la discriminación porque ya nos vamos a empezar a respetar unos a otros. No más mentiras, no más engaños. Todos tenemos los mismos derechos. Y el derecho a la educación y el derecho al desarrollo. ¿Y cómo vamos a salir de pobres? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro estilo de vida en Guatemala? Lo vamos a hacer con desarrollo económico, con desarrollo rural. Y esa es la propuesta central de mi plan de gobierno. Generación de empleo, y eso es lo que yo sé hacer porque lo he hecho por 36 años. He generado más de 50,000 empleos en mis empresas. Siempre pagando los salarios dignos, cumpliendo con las leyes, nunca siendo denunciado o acusado por nadie por no cumplir con mis compromisos. Y eso es lo que vamos a hacer en el gobierno. ¿Cómo vamos a llevar el desarrollo? Lo vamos a hacer con el apoyo a la pequeña y mediana empresa, o sea, a todos los agricultores, todos los pequeños emprendedores, carpinteros, sastres, las señoras que venden comida, todas las personas que tienen su propio negocio, por pequeño que sea. Los vamos a apoyar con microcréditos y con tecnología. Solamente así va a haber empleo y desarrollo. Finalmente, esta es la última ronda, en donde cada candidato y candidata dispondrá de 2 minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted ser la candidata o el candidato idóneo para viabilizar los planteamientos de los pueblos indígenas? Porque con todo respeto les digo que yo soy un hombre íntegro, un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre de familia. Tengo 4 hijos y me he dedicado a ellos toda mi vida. Conocer la realidad de la nación, todos la conocemos, pero conocerla no es suficiente, no basta. Tenemos que saber cómo resolver los problemas. Yo creo que puedo ser presidente de Guatemala porque yo los respeto a todos. Siempre he sido respetuoso de todos mis semejantes, porque nunca he discriminado a nadie, porque tengo la preparación y la capacidad para poder hacerlo. Porque he creado más de 50,000 empleos en mi vida, que es el único camino que hay para salir de la pobreza y la miseria, que es el problema más grave que nos aqueja en este país. Es la razón por la que estamos como estamos. Porque tengo propuestas concretas, no solo hablo babosadas, tengo propuestas concretas, que son probadas, que funcionan. Porque siempre he dicho la verdad, nunca he mentido. Ustedes son líderes de nuestra gran nación, y ustedes saben muy bien quién dice la verdad y quién dice la mentira. A ustedes no los pueden engañar más, y por eso yo jamás me dignaría, me le bajaría al nivel de insultarlos, tratando de mentirles o engañarlos. Ustedes saben quién es el hombre o mujer que debe presidir nuestro país, y el 11 de septiembre Guatemala decidirá. Tampoco tengo ningún tipo de compromiso, porque no he manejado una campaña millonaria con dinero ajeno. Mi campaña ha sido modesta y la he financiado yo, porque no quiero tener compromisos con nadie. Al llegar a gobernar, lo primero que hay que hacer es pagar esos compromisos. Quiero agradecer en forma pública a cada uno de los candidatos y candidatas por su participación en este importante evento. Este foro ha permitido a los pueblos indígenas y a la población en general conocer lo que ustedes, señoras y señores candidatos, proponen para abordar o solucionar las iniquidades y exclusiones que afectan a los pueblos indígenas. Solo respetando el pleno ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas podemos construir puentes que nos unan y superar las inequidades que nos separan. Agradecemos de nuevo su participación en este diálogo.